Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, un placer enorme saludarles. Estar desde luego acá desde muy tempranas horas de la mañana nos compromete como siempre a llevarles a ustedes las noticias muy importantes a través de nuestros noticieros y por supuesto los análisis oportunos correspondiente a los temas que este día vamos a abordar. En la primera parte tenemos como invitados a Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Leonora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, Eduardo y a todos los que ya están madrugando y listos para trabajar. Bueno, ya te estaba cambiando el nombre, Leonor Selva, ya decía Leonora, ¿verdad? Pero bueno, una letra más, sí, ¿verdad? No altera el producto. Bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. También Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, gracias por acompañarnos, Eduardo. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, igual un gusto estar con Leonor. Bueno, voy a comenzar primero por conocer un poco las impresiones de ustedes con relación a la firma que le han dado y respaldo a este comunicado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en la cual lo titularizan Así No, y que hacen referencia precisamente a no estar de acuerdo en cuanto a la propuesta de reformas a la Constitución hechas por el equipo ad hoc que encabeza precisamente el vicepresidente de la República. Comenzamos un poco conociendo en términos generales la postura con relación a este tema. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decirle a la ciudadanía, que si ellos ven el comunicado, el título del mismo es Así No. Es decir, que no debe de hacerse de esta manera el proceso de reforma constitucional. Y esto, al menos desde Acción Ciudadana, no cierra la puerta a que se tenga que revisar algunos aspectos de la Constitución para ajustarlos, precisamente porque puede haber algún desfase ya en el texto constitucional y esto puede afectar el ejercicio de algún derecho o el ejercicio de atribuciones de un órgano de Estado. Pero de eso, a hacer una revisión de algunos de los aspectos, a tratar de reformar toda la Constitución, a cambiarla como se está proponiendo y en la forma que se está proponiendo, ahí es donde las organizaciones, y digo, hablo en nombre de Acción Ciudadana, no estamos de acuerdo y por eso firmamos el comunicado de Así No. O sea, esa no es la forma de hacer este proceso. Y aquí creo que podemos ahondar posteriormente en por qué Así No. Porque hay razones de legitimidad de origen para promover la reforma, necesidad de si se tiene que reformar la Constitución, la transparencia del proceso mismo. Esos elementos son los que nos llevan a señalar que no es esta forma la que debe de hacerse la reforma constitucional. Si hay, digamos, una amplio debate y amplio consenso político-social para impulsar la reforma. Entonces, esos son los elementos que están... Interesante. ¿Es válido entonces actualizar la Constitución en debida forma? En debida forma y en ciertos aspectos que no signifiquen de ninguna manera concentración de poder, por ejemplo, anulación de los controles interorgánicos, sino que hablamos, por ejemplo, de temas de, si queremos combatir la corrupción, por ejemplo, ¿por qué no fijamos un presupuesto mayor para la Fiscalía General, como lo tiene la Corte Suprema de Justicia? Ese tipo de reformas que son puntuales, que pueden de alguna manera generar un beneficio en diferentes ámbitos, son los que nosotros creemos que sí podrían impulsar. Son consecuentes con el pensamiento. Pero no cambiar todo y de esta manera. No otorga condiciones de legitimidad democrática. ¿Por qué razón, según verse el texto de este comunicado? Creo que primero hay que partir de la legitimidad de los actores que están impulsando la reforma. En este tema no podemos ignorar que en los hechos del 28 de febrero y del 1 de marzo, el Estado, el Ejecutivo, ha quebrantado la Constitución. Entonces, creemos que carece de legitimidad que actores que no han corregido, que siguen con la oportunidad de poder corregir estas violaciones a la Constitución que de facto se llevaron a cabo en estas dos fechas, pretendan ahora también cambiar el texto de la Constitución con un procedimiento
que no refleja la diversidad de opiniones de la población y que sobre todo no nace de las necesidades de la población, sino de la opinión de lo que yo llamaría una nueva élite política que quiere acomodar el texto de la Constitución a sus exigencias, a sus planes, no a lo que la ciudadanía realmente necesita. Porque sí hay que recordar que aunque ellos han incluido, trastocan un montón de temas que van desde lo social, lo laboral, lo económico, el gran incentivo y el gran punto de quiebre para reformar la Constitución son las reglas de la gobernabilidad. Ahí se establecen normas como que se permite un partido único, que eso ya sería una forma viable de gobernar, lo cual hasta el momento crearía grandemente nuestra búsqueda de diversidad y pluralidad de opiniones, que se ve expresada en que hayan varios partidos políticos para que la ciudadanía exija o pueda votar por aquel que es de su preferencia. Entonces, ese tipo de reformas, tú vas viendo que están acomodadas a las necesidades de los políticos de turno y no necesariamente a los de la ciudadanía. Creo que también hay que decirlo, el mismo vicepresidente se desmerita solo en su proceso cuando él constantemente se contradice sobre si esta es una propuesta oficial de Casa Presidencial o no. Vimos que la presenta como si es una propuesta oficial trabajada desde la Vicepresidencia de la República, pero cuando se le pregunta por el efecto negativo que estas reformas tuvieron en el mercado de bonos, él es el primero que sale a decir que no sabe por qué los mercados internacionales reaccionaron a un documento que no es serio porque no es una propuesta oficial. Entonces, él mismo, creo yo, de su boca, desmerita un procedimiento en el que no nos queda claro. Ciertamente el presidente también ha sido muy ambiguo sobre si estas son o no reformas que él respalda. Nosotros, en ese sentido, creemos que pretender llenar el formalismo de la consulta ciudadana en esta etapa, cuando ni siquiera hay claridad de si es una reforma de la cual ellos se sienten orgullosos o no, podría ser un riesgo, sobre todo si después, llegando a la Asamblea, ellos pretenden ya hacer un procedimiento de aprobación express, es decir, un madrugón, aduciendo de que ya nos habían invitado a foros por parte de la vicepresidenta. Ese es el riesgo que nosotros advertimos, que se pretendiera que esta reunión, que era una reunión única de que un par de horas, tal cual las hemos visto que las hacen, en la que en realidad es una exposición y no tanto una discusión técnica, pretendieran con eso ya llenar el formalismo de consulta para que luego se llevara a la Asamblea y se aprobara de forma express sin discusión. Nosotros más bien lo que esperamos es que en las etapas formales y adecuadas del proceso de formación de ley, es decir, en la Asamblea Legislativa, ya con un proyecto presentado oficialmente por Casa Presidencial, ahí se lleve a cabo esta discusión. Ayer tuve la oportunidad y esa es la responsabilidad de un programa, de un servidor que ustedes pues ya conocen del trabajo que como medio de comunicación pluralista, en la que abrimos el espacio para la participación de las diversas corrientes de pensamiento. Ayer conversaba con Dagoberto Gutiérrez sobre este tema y él hacía alusión a varios aspectos relacionados con un cambio de país, un cambio en la que las condiciones ahora le favorecen a determinado sector que obviamente se ampara sobre la base de cambiar la Constitución, y decía, entre otras cosas, partes textuales que voy a colocar sobre este análisis. Decía él, si se reforma un solo artículo, esto en referencia a la cantidad de artículos que se han planteado como propuesta de reforma, ya es una nueva Constitución. Estamos ante un cambio y siempre hay miedo a un cambio, a lo desconocido. Y este cambio siempre inicia con estrés. Y él hacía en términos muy referenciales de que el país ha cambiado. Y a la costumbre de tener una Constitución que fue hecha y diseñada en el pasado para ciertos sectores a los cuales obviamente les estás cambiando las reglas, en su momento van a tener que ver reacciones. Lo estoy un poco parafraseando, pero eso es parte de lo que ayer, entre otras cosas, analizábamos. Ese argumento cae por su peso. Nosotros veamos la Constitución de México, veamos la Constitución de Estados Unidos, que son constituciones, la de Estados Unidos centenaria,
y siempre regula el orden social. Es que entendamos algo, la Constitución lo que establece es un marco de actuación, un marco de reglas para la sociedad, para la vida en sociedad. Y ese marco de reglas obviamente llega un momento que hay que ajustarlo, pero hay, digamos, etapas para hacer ese ajuste, y por eso nosotros decíamos, y en el comunicado se menciona, mire, ¿es necesario cambiar el texto, cambiar la Constitución en este momento? Nosotros creemos que no. Por más cambio social que quieran decir que hay, que habría que ver si es cierto ese cambio social que están diciendo, ese cambio de hacer política, porque ahí podemos hablar de la aprobación del asocio público-privado y vamos a ver si en realidad cambió o no la política, pero bueno, ese es otro tema de discusión. El punto es que si nosotros vemos, y siempre pongo este ejemplo, la ley de acceso a la información, el derecho de acceso a la información, ese derecho no está contemplado expresamente en la Constitución, no está. Lo que dice la Constitución es todos tenemos derecho a la libertad de expresión. De ahí se deriva el acceso a la información. ¿Cómo se derivó? Por la acción legislativa de emitir una ley que desarrollara el ejercicio de este derecho. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Con la jurisprudencia del Instituto de Acceso a la Información, de la Sala de lo Constitucional, así se ha ido desarrollando este derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la necesidad de ajustar la Constitución ante un cambio social, entre comillas, se puede hacer por vías legislativas, no necesita tocar el texto de la Constitución. Ese es el punto, por eso nosotros decimos, ¿es necesario hacer la reforma? No. Más allá de lo que yo mencionaba de algunos aspectos puntuales, por ejemplo, la elección de Corte de Cuentas se hace por mayoría simple, por los 43. Tendría que pasarse a mayoría calificada, es el único órgano de control que se deja sujeto a una correlación mayoritaria en la Asamblea y no una súper calificada. Esos cambios sí no permite o se permitirían porque el texto ya no abarca la posibilidad de dar otra interpretación a lo que está dispuesto en la Constitución. Pero digo, e insisto, la necesidad del cambio no está presente acá. A ver, Leonor, sobre ese mismo punto, ¿no? Pues yo justamente me apegaría a las palabras de Dagoberto Gutiérrez. La Constitución es distinta a todas las demás leyes que nosotros tenemos en la República. Primero, porque es la más importante, es la base de todo nuestro sistema de derechos fundamentales, de forma de gobierno y de libertades individuales. Entonces, para empezar, para decirlo en términos muy sencillos, es la ley más delicada de tocar. Cada artículo, cada palabra que uno cambia de esa Constitución significa que ha cambiado el paquete de derechos y libertades y garantías que yo como ciudadano tengo. Entonces, otra de nuestras exigencias en el cambio de por qué así no se tiene que estar llevando esta reforma constitucional como se está haciendo, es que precisamente cambiar un artículo de la Constitución tiene implicaciones gravísimas. Y aquí quieren que de una sola patada revisemos 196 artículos. No es, repito, no es como cambiar una ley, porque normalmente las leyes abarcan un tema. Hay una ley de trabajo, entonces todo el tema tiene que ver con trabajo. Aquí pretenden que en una discusión de 2 horas nosotros nos pronunciemos cuando están ofreciendo cambios sobre derechos individuales, sobre la forma de gobierno. Hay temas hasta de la soberanía nacional y hasta el territorio en revisado. Los derechos laborales de las personas, las libertades económicas. Entonces, no es la forma. En realidad, precisamente la experiencia en otros países, esto pasó en Venezuela cuando se cambió la Constitución, de la misma forma, se propusieron 70 reformas de un solo, todavía se le hicieron modificaciones a lo que se le había consultado a la ciudadanía, y entre las 70 metieron ellos cosas que eran de nuevo intereses políticos, no intereses ciudadanos. ¿Y este cambio de las reglas del juego no convencen precisamente, o mejor dicho, es que es parte de la argumentación que plantean sus promotores en cuanto a lo que se refería precisamente también Dagoberto ayer, que decía que ante la reforma a la Constitución no hay desconfianza ni temor? Lo que hay es una resistencia al cambio de las reglas del juego, y es una resistencia válida y legítima. Es decir, el cambio de las reglas del juego de una Constitución que representaba intereses de determinado sector y que ahora que se está buscando cambios en ella para que represente
según Dagoberto, al pueblo, pueda esta de alguna manera ser no grata para estos sectores. Eso es lo que dejaba y es mi obligación preguntárselo y ver el análisis de ustedes. Yo creo que la pregunta es bien sencilla. Si las reformas realmente son de beneficio para la ciudadanía, ¿por qué no las discuten uno a uno con la ciudadanía, pero de forma seria? ¿Por qué se trabajaron en secreto durante meses con una comisión de gente que no representa a nadie? Yo quisiera que le fuéramos a preguntar a la ciudadanía si sabe quién la redactó más allá del vicepresidente y por qué el vicepresidente escogió de dedo a quienes deberían de estar en esa comisión. Si representan a la ciudadanía, denos el tiempo, denos el respeto y denos los procesos suficientes para que vayamos revisando una a una cada una de las reformas. Si no, ¿cuál es el miedo? Pues si son en beneficio de la población, las vamos a estudiar y está perfecta. Y las que sean de beneficio para la ciudadanía, no le tenemos resistencia al cambio. Ok, según ante esa pregunta que también tuve la oportunidad de hacérsela a 2 miembros de la comisión ad hoc, me decían que hubo un portal de participación digital para que cualquier persona hiciese o cualquier sector pudiese hacer las propuestas pertinentes. Es más, se ha hecho convocatorias para la presentación del documento preliminar, el anteproyecto, y aquí está el punto por el cual estamos esta mañana reunidos, en los cuales ustedes dijeron no, así no, ¿verdad? Es que lo que pasa, Ernesto, es que ahí hay un déficit de transparencia en ese proceso. Nosotros sabemos que la tecnología ahora ofrece la posibilidad de pagar plataformas de troles que ellos van a comenzar a llenar, a escribir en ese portal, por ejemplo, lo que consideran que debe de hacer la comisión y qué es lo que debe reformar. No estoy diciendo que solo ellos, pero digo, ¿cómo tenemos certeza de que quienes han escrito en realidad son personas que existen y no ha sido en su mayoría gente que simplemente o troles que han escrito ahí? Eso es un primer punto. O sea, yo puedo decir que fueron 5.000 personas, pero te entiendo, ese es el ese punto. Portal no hay. ¿Cuál es la garantía? La síntesis que recojo de lo que ustedes plantean y de digamos un poco el espíritu de este comunicado es que una reforma a la Constitución debe de venir de la necesidad del pueblo y no de un sector, en este caso el promotor, que ha sido el Ejecutivo. Entiendo que ese es el resumen de lo que... Ese es el punto, Ernesto. O sea, tenemos que ver que nuestras constituciones han surgido de alteraciones al orden constitucional, golpes de Estado. Así han surgido nuestras constituciones. Pero no hubo espacio para que ustedes llegaran con un paquete también de propuestas. Es que no solo es así, Ernesto. O sea, el punto es de que acá no estamos hablando de que ha habido un consenso político, social, de diferentes sectores, de todo, como se dice, las fuerzas vivas del país. Por ejemplo, organizaciones, comunidades, sindicatos, empleados públicos, empresarios, academia. No ha habido nada, partidos políticos, la oposición, o sea, tendrían que estar juntos, hacer un pacto político, llegar a un consenso de que sí es necesario, porque, digámoslo en estos términos, que eso no es así, pero la Constitución no nos permite avanzar, porque eso es una falacia, eso de que la Constitución no permite avanzar a un pueblo, eso es mentira. Pero el punto es que no ha habido ese consenso, ese origen de una necesidad social. Debió tomarse una ruta de participación basada en aspectos de legalidades. Yo, y perdona un poco siquiera el término, no soy abogado, pero de convocar a una constituyente a sectores que pues, de alguna manera fueran estos actores y no particulares, como en algún momento solo no sé si estoy un poco digamos si vamos a reformar, alejado de lo que podría es que primero, porque eso es lo que escuchábamos antes desde nuestro punto de vista, la metodología hubiese sido, bueno, hay una necesidad de cuál es el problema social, cuál es la problemática, qué es lo que está pasando. Luego, ¿hay necesidad entonces de hacer una reforma? Sí. ¿De qué es lo que hay que reformar? ¿Qué aspectos hay que reformar? Luego, incluyamos a todos los sectores para que estén o no de acuerdo con ese proceso de reforma. Y así lo iniciamos. O sea, el punto es, como digo e insisto, un consenso social. Leonor decía que eran 5 personas y una visión política. Yo creo que solo es el presidente. O sea, solo es el interés del presidente la que está
al final determinando la reforma constitucional. Y ahí es donde podemos cuestionar esa visión tergiversada de lo que es la democracia que tienen en Capres. ¿El referéndum y el plebiscito no es un derecho que tiene la población también como herramienta para poder expresarse y tomar decisiones a nivel, pregunto? Claro, pero tenés que exactamente eso. No nos pueden poner enfrente 196 reformas y decirnos, ¿están de acuerdo con todas, sí o no? Okay. No es un paquete. Hay que irse a lo puntual. Cada derecho se tiene que trabajar y estudiar, porque si no, aparte, son promesas vacías. El que mucho promete, poco cumple. Muchas de los anhelos de la ciudadanía, trabajo digno, un sistema de libertades individuales, libertad de expresión, derecho a acceso a la información, ya están contemplados, ya pueden cumplirse con la Constitución que tenemos. Lo que pasa es que el sistema político no ha querido cumplir esas promesas. Y además, ahí va un tema de tiempo, y eso lo decimos nosotros muy propiamente de parte de ANEP. La situación económica, nosotros íbamos en una vía donde la prioridad, y es la prioridad de la ciudadanía, que cada vez siente que el costo de la vida está incrementándose, que todavía no se recuperan los empleos a su totalidad, que hay subempleo, que mucha gente está en el sector informal. La prioridad es la necesidad de las personas. Este tipo de reformas viene a abonar a una serie de decisiones políticas, como la ley Bitcoin, que lo que han generado es un ambiente de incertidumbre. Y pueden generar una contracción económica. Nadie va a venir a invertir de afuera o de adentro en un contexto en el que me están cambiando todas las reglas del juego. Todo el mundo va a decir, no, me voy a esperar hasta que termine esto y yo sepa cómo es la cancha en la que pretenden que yo ponga mi dinero. Eso a nosotros nos entorpece y nos obstruye el rumbo a la recuperación económica, que es lo que si tú te vas a la calle, la ciudadanía necesita. Regresemos un poco a estos elementos, a estas piezas que están contempladas dentro, o a estas figuras, perdón, dentro de la propuesta. Te ponía el tema del plebiscito. Leonor decía algo importante. Las reformas tienen que ser una construcción social, ¿sí? Donde participen todos los sectores, o sea, que se sienta uno representado en esas reformas que uno sabe que van en beneficio de la ciudadanía. Eso es un punto que quería agregar, Ernesto. Construcción social de la reforma. Aquí no ha habido eso. Aquí no ha habido eso. ¿Quién debe de convocar una constituyente, entonces, para una constituyente? Es que no hay un mecanismo. No hay un mecanismo. Por eso yo te ponía el tema del referéndum. La Constitución lo que plantea es un procedimiento para su reforma. No plantea un procedimiento para derogarse y emitirse una nueva. Creo yo que aquí hay que decir algo, Ernesto. Sí. Si bien es cierto que en democracia hay derecho de participación de la ciudadanía por la vía de estos mecanismos de democracia directa, que son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, pero, ojo, ¿para qué es que se va a implementar esto? ¿Y cuál es la finalidad de implementarlo? Porque no podemos comparar el referéndum o el plebiscito que se pueda ejecutar o ejercer en Europa con el que se ha visto en Sudamérica, por ejemplo. Han tenido finalidades diferentes, resultados totalmente diferentes, que al final, ¿en qué han terminado en Sudamérica? Ojo, o sea, esos mecanismos hay que, yo no estoy diciendo que no hay que revisarlos y que hay que pensarlos, sí, pero ojo. No también está la figura de la derogación de mandato, ¿verdad? La derogación, revocatoria de mandato. Eso, digo, ojo, hay que estudiarlo, como decía Leonor, no podemos venir e implementar estas figuras, como se dice popularmente, a rajatabla, sino que hay que, obviamente, ver el contexto social que vive el país para implementar este tipo de medidas. Y solo un punto más, Ernesto. Sí, se dice... la Constitución no garantiza los derechos y todo esto que se ha mencionado. Pero yo digo, ok, van a reformar la ley, y también esto lo mencionaba por ahí Leonor, el acceso a la información, si eso ahí está el derecho. Y ahora lo van a poner expreso, que hay un derecho de acceso a la información. Pero yo pregunto y le digo a la ciudadanía, vayan a buscar cuánta información tiene reservada el gobierno. Vayan a preguntar eso. ¿Quién no está garantizando el derecho de la ciudadanía a conocer cómo manejaron los fondos en la pandemia? El gobierno. Y está promoviendo la reforma.
Ahí hay una gran contradicción entre el gobierno. O sea, está diciendo que sí vamos a garantizar los derechos, pero al mismo tiempo, por la vía administrativa, están cerrándole el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer realmente el gobierno? Porque si en realidad quisiera potenciar este derecho, no necesitaría reformarlo, sino que por el contrario, necesitaría o debería de levantar todas las reservas de información que tiene. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Y con relación a otras figuras o piezas legales que ahí se contemplan, por ejemplo, la separación de las acciones administrativas de la Corte por la parte de jurisprudencia en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que esto ha sido también una de las grandes tareas históricas que en el país han estado pendientes y que de alguna manera creo que contigo hemos abordado la necesidad de llevar a cabo todo ese tipo de reformas. ¿Qué piensan? Nuevamente, nosotros lo que estamos objetando en este momento es el procedimiento en el que se nos está diciendo sí o no. Pero sí se pueden hacer. Y reafirmamos que hay algunas reformas, pero vamos aprobando una a una. Porque yo te puedo decir, queremos separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Sí, eso es algo que habíamos estado abogando por mucho tiempo. Pero tú ya revisaste cómo se modifican las capacidades y el régimen expropiatorio en El Salvador, porque eso también lo discutieron. También, sí, sí. Entonces, si vamos a hablar de una, también tenemos que hablar de la otra. Y, o sea, eso es el tipo de reformas que tenemos que ver. Por ejemplo, se elimina el requisito de instrucción notoria y honradez notoria para la elección de diputados. ¿Qué beneficio me trae a mí a la población? Puede que sea un error de dedo del vicepresidente, pero es una omisión bastante importante. Entonces, por un lado, si se introduce, por ejemplo, que los diputados solo se pueden reelegir 3 veces, si no me equivoco, eso es algo en lo que podríamos estar de acuerdo, pero no en que se quite el requisito de que los diputados sean honrados y con instrucción o que tengan formación mínima. ¿Me entendés? Ese es el punto. Tengamos una discusión seria uno a uno. Aquí se están tocando un montón de temas a la vez, porque en Río Revuelto, quien haga la ganancia es el que hizo el documento, que sabe todo. ¿Qué temen ustedes ya en ese Río Revuelto? A mí lo que me preocupa... Porque muchos creen que, y se lo he escuchado a algunos abogados en lo particular, al doctor Enrique Anaya le escuchaba decir en una entrevista muy ilustrativa desde el punto de vista de la postura de él, ¿no? Porque aquí lo que estamos nosotros viendo, nosotros estamos en medio, viendo la postura de un sector y la de otro, y esa es la que nos corresponde, desde luego, analizar. Decía él, lo que hay en el trasfondo es un empoderamiento casi perpetuo de poder. Es que, Ernesto, hay un punto... Por eso hacía la pregunta, en ese Río Revuelto, ¿qué ven con el nuevo ustedes? Mecanismo de reforma a la Constitución que quieren implementar, lo que se está haciendo es pasar de un procedimiento rígido de reforma constitucional, o sea, nuestra Constitución es rígida para reformarse, o sea, cuesta, porque estamos hablando, o sea, en términos comunes y corrientes, porque tienen que ser 2 legislaturas las que aprueben la reforma. La reforma, sí. Ya, o sea, no pero es eso tan ya fácil. quedó claro, eso ya, por lo menos desde la perspectiva... A lo que quiero llegar en esto es que ahora están volviendo más fácil reformar la Constitución, o van a volver más fácil reformarla. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Uno, recordemos que la Constitución, como la norma genérica, la mayor norma jurídica en un Estado, debe de tener estabilidad, debe en el tiempo, debe de dar seguridad jurídica. Pero ¿qué va a pasar si ahora, por este vía de que una asamblea reforma y luego la ratifica? No, es que ahora va a ser un referéndum ratificatorio. Entonces, ¿esto qué abre la posibilidad? De que la Constitución se pueda cambiar constantemente, que pueda estar cambiándose más fácilmente sin mayores complicaciones. Entonces, ¿esto qué va a significar? Afectar seguridad jurídica. ¿Ya? Eso puede afectar la seguridad jurídica, porque aquí... ¿Ese referéndum qué me dices que lo va a ratificar? ¿El referéndum es qué? Que actualmente el mecanismo es una asamblea lo aprueba y lo ratifica, la siguiente. Entonces ahora va a ser una asamblea lo aprueba y lo ratifica la población por medio de referéndum. No,
entiendo que eso ya lo aclararon, perdóname, porque es les que hice se va la a quedar pregunta. adelante, o sea, eso es lo que va... Eso Esa es se la los propuesta. pregunté Esa de es la manera tajantemente y me dijeron no, será de fiel cumplimiento al procedimiento que lo mantiene Ernesto, ahorita. yo no estoy diciendo que van a reformar la Constitución por vía de referéndum ahorita, no. Van a aprobarla, van a reformarla con el procedimiento que está actualmente. Pero luego el cambio que ellos aprueban es que va a ser vía referéndum al final. ¿Ya? O sea, de cuando aprueben esta reforma, de ahí en adelante, la reforma constitucional se va a hacer por esta vía de una asamblea aprueba y un referéndum. Eso es lo que va a quedar con la reforma que ellos hacen. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se abre el espacio a que se pueda cambiar la Constitución más fácilmente. O sea, pierde esa rigidez la reforma constitucional. Otro de los elementos que recuerdo que se ha cuestionado, quizás no en momentos como el que vive el país ahorita, donde se está discutiendo este tema, es el tema de los tiempos electorales, que precisamente somete, y eso lo he escuchado a los sectores que obviamente conservadores del país, que somete a la nación a un desgaste precisamente por todo estar constantemente en elecciones. Y uno de los puntos que plantea la intención de reforma es precisamente el ajuste y el alargamiento de periodos para evitar caer en ese tipo de situaciones. Solo para comentar algo de lo que realmente estamos hablando, de los ajustes que aquí se requieren. Voy a hacer una pausa y te doy la palabra para poder hablar de esto y otros temas. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre las expectativas que se tienen este día dentro de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos. Estará con nosotros el presidente de la comisión, el licenciado Jorge Castro, diputado del Partido Nuevas Ideas, y también nos acompañará Walter Coto, también miembro de esta comisión y siempre por el Partido Nuevas Ideas. Estaremos hablando con ellos sobre las expectativas con respecto a los citatorios que este día ha hecho la comisión para seguir indagando sobre los mecanismos de entrega de sobresueldos. Margarita Escobar está citada, así como también Rodrigo Ávila y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Díaz Calderón. Así es que eso será en la segunda parte. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Tenemos información de tráfico a esta hora para que usted se entere cómo están nuestras calles y avenidas. Por estar con nosotros. Sumado a lo que iba a darte la palabra, voy a agregar otro elemento que, por cierto, la encargada de negocios y quien asume el papel de embajadora actualmente en nuestro país, Jean Mace, dijo que espera que la reforma constitucional tenga un debate pleno y amplio, en donde se asegure que todas las personas que quieren hacer comentarios dentro de su país puedan hacerlo. Ella dice que la embajada estará pendiente de la propuesta, ¿verdad?, que se entregue a la Asamblea Legislativa, en la cual esperan, cuando ellos terminen el trabajo que estén haciendo y presentando su proyecto, estarán pendientes y esperan que haya un debate adecuado para cualquier reforma que merece tiempo, según el criterio, así en términos, para resumirlo también. Andreu Oliva, rector de la UCA, decía no se dan las condiciones para presentar una amplia reforma a la Constitución, dado que muchos derechos del ciudadano no se están respetando. Y eso es parte de lo que hemos estado hablando precisamente en el marco de este análisis. Yo creo que vuelvo y hago eco en las palabras de la embajadora. Se espera que haya un amplio proceso de discusión y consulta en el momento en que corresponde. Estos procesos que está haciendo el vicepresidente no sustituyen la obligación de la Asamblea Legislativa a que una vez haya un proyecto oficial tenga que consultar a todos los sectores, no solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía. Entonces, ese es un importante y ese es uno de los riesgos que nosotros advertíamos, que el vicepresidente pretenda decir que ya se hizo la amplia consulta con esta ronda de exposición que le está haciendo, que es distinta a la obligación que tiene la Asamblea, que tendría en su momento la Asamblea Legislativa de hacer una discusión amplia. Creo que ese es un poquito lo que plantea la embajadora. Segundo, yo sí quería retomar lo que tú decías. Queremos revisar los plazos de elección. Es interesante que en realidad los plazos más cortos de elecciones y los que realmente entorpecen las funciones de las personas que son electos a estos cargos, esas no se han revisado. Entiendo que la Fiscalía se queda con los mismos 3 años. O sea, esos son los plazos cortos que realmente no dejan a una persona trabajar.
pero los 5 años de la presidencia, para empezar, los 3 años de una asamblea legislativa. O sea, imagínense si... Piensen en las asambleas que realmente hemos tenido, piensen en cómo han sido realmente los diputados. ¿Realmente queremos que no los podamos evaluar, que la ciudadanía no les pueda decir, tú no estás haciendo bien tu trabajo en los periodos que se ha tenido? Eso significa que si tenemos un diputado corrupto nos lo vamos a soplar. Esa pregunta se las hice, por eso me hablaban de la revocatoria de mandato, ¿verdad? Es que hay que partir de algo. Nuestro calendario electoral está sumamente desordenado. Eso hay que decirlo. ¿Y esto por qué? Porque el periodo del presidente es de 5 años y el resto de funcionarios son múltiplos de 3. Entonces eso genera que no coincidan los tiempos de la elección, y por eso tenemos elecciones concurrentes, elección un año después, elección 2 años, etcétera, etcétera, todo el periodo electoral en el que nos sometemos. Entonces, obviamente, esta discusión se trae desde antes de cómo organizar de nuevo el calendario electoral. Y aquí es una cuestión de diseño. Si aquí lo que decidieron era, bueno, subámoslo a 6 el presidente para tener elecciones generales en X fecha, 3 años después solo alcaldes y diputados, y luego de nuevo elección general. Esa es la lógica de lo que han hecho. Pero también, y esto lo decía el doctor Álvaro Artiga, por ejemplo, ¿por qué no entonces 4? ¿Por qué no sumamos, no volvemos a todos de 4 y hay elección general cada 4 años? Y ahí elegimos a todos. Y así nos quitamos el problema de... Y yo sí algo quiero dejar claro. El problema no es que no los dejan gobernar los 3 años. El problema es que los políticos entran al puesto y ya están pensando cómo reelegirse, en lugar de hacer su trabajo en el plazo que les corresponde. El que llegara a trabajar desde el día 1 a solventar las necesidades de la población, el que lo quiere hacer, lo puede hacer. Y esta ampliación de plazos por el caso o el ejemplo que tú ponías, Leonor, el caso de la Fiscalía, por ejemplo, ¿estarían de acuerdo en una ampliación de plazo? O porque igual, ¿verdad? Lo que tú dices, un funcionario de esta envergadura casi por lo general es electo con su calvario de situaciones en las que pudo haber sido o no pudo haber sido, comienza a indagar la situación, pero ya está pensando más en la reelección que en la proyección, porque como decía aquel connotado y destacada figura, ¿verdad?, británica, Winston Churchill, ¿verdad?, el problema de que para convertirse en estadista el funcionario debe de dejar de pensar primero en elegir, sino que proyectar precisamente beneficios para la persona, ¿no? Exactamente. Porque el funcionario eso es lo que hace a veces, estar más pendiente en la reelección que en el trabajo que tienes, que donde estás Así sentado. Precisamente, vaya, y justamente la oportunidad que nosotros creemos que la vicepresidencia y el Ejecutivo le debe a la población es la de sentarnos y discutir precisamente eso. Si querías que los funcionarios tengan más tiempo para discutir, porque en realidad no le diste más años a los cargos que tienen menos tiempo, sino que te fuiste al de la presidencia, que es el que tiene más tiempo, ya tiene 5 años, en 5 años sí puedes hacer algo si querés. A ese le das 6 y al fiscal y a todo eso lo dejas tal cual está. ¿Por qué no tocaste esos plazos? Esas son las preguntas que tenemos y merecemos la oportunidad de que la discusión sea seria. Ok, pues. Voy a coronar un poco este ítem del que nos encontramos. Y si ellos están haciendo la presentación a todos los sectores, ¿por qué no aprovechar montarse, en el caso de ustedes, que no están conformes a cómo se está viendo el proyecto, así anteproyecto hasta este momento, para llegar y decir, mire, no estamos de acuerdo en esto, pero aquí está nuestra propuesta? ¿No puede ser un buen momento también para poder hacerlo y no decir así no, antes de poder presentar? Ernesto, pregunta. Es que ahí venimos al punto de lo que yo decía hace un momento. Esto no es una construcción conjunta. O sea, es como que yo llegue, vamos a construir una casa, pero yo llegue no sé y si encuentre... dijo el vicepresidente que era más un acto de rebeldía o de caprichos de esos sectores que no fueron convocados. No, es que, Ernesto, es que si nosotros vamos a construir una casa todos, pues tenemos que participar desde la construcción de los cimientos, levantar los cimientos, ponerle el techo, ponerle los muebles. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros vamos a llegar, ya la casa está amueblada, pintada. Y solo está preguntando, ¿la va a comprar o no? Ajá, exacto, está bonito, sí, eso es lo que quieren hacer. Pero entiendo que lo que no quieren ustedes o lo que ellos buscan entonces es legitimar su acción. Exacto. Eso es lo que Ernesto, ahí está el punto. Recordemos que hay una narrativa del gobierno de la nueva república comenzando
repensar la historia, porque eso ha sido lo del gobierno, ha desconocido toda la historia pasada de este país, queriendo hacer ver a la población que del 1 de junio comenzó la historia política del país. Entonces, dentro de esa narrativa, dentro de ese imaginario que quieren construir y que están construyendo, necesitan el broche de oro de dar una nueva constitución, la constitución de Bukele, ya no la de Dawison, sino que la de Bukele, para decir, bueno, comenzamos la historia y aquí va de cero. Esa es la narrativa que tiene el gobierno. Pero entonces, porque tú lo dijiste, lo voy a retomar. ¿No nos vamos a quedar con la constitución de Dawison? No, es lo que dicen ellos. ¿Vamos a entrar a la de Bukele? No, es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos, no yo. Ellos lo han dicho. No, a ver, yo te diría algo. Nosotros lo que le estamos pidiendo, y por eso el comunicado es así no. Yo no te estoy diciendo no de entrada, yo no me estoy oponiendo de entrada. Te estoy diciendo, para que las cosas salgan bien, hacerlas bien. Eso es lo que se está diciendo. Nosotros, de hecho, primero, dígame realmente cuál es la propuesta oficial, porque si el mismo vicepresidente me dice a la salida de uno de los eventos donde él acaba de exponer su proyecto, que este proyecto no es serio, y eso lo dijo él, que por qué los mercados internacionales están reaccionando así, entonces díganme en qué estoy. Que falta de seriedad también que hoy él diga que no se nos había convocado. Nosotros tenemos la carta, nosotros no nos inventamos una invitación. ANEP fue invitada. ANEP fue invitada y nosotros no nos estamos inventando. Entonces, ¿me entendés la falta de seriedad con la que se está tratando ese procedimiento? Lo cual no excluye que ya cuando esté una propuesta presentada a la Asamblea Legislativa, nosotros sí vamos a... ¿Por qué no hacerlo antes? Sí, perdón, un poco en concordancia de querer ser también, porque creo que la responsabilidad de los medios de comunicación, más allá del epíteto que nos pueda, o el attach que nos pueda dar cualquiera, de que estamos a favor o en contra, nosotros como medio de comunicación y este servidor no está ni a favor ni en contra. Nos corresponde a nosotros colocar sobre la mesa el análisis de los diferentes puntos de vista, uno, y dos, ser coadyuvante en la consecución de eso. Pregunto, y cierro de nuevo con el planteamiento anterior, si hay un espacio de presentación de estos documentos, ¿por qué no concurrir y decirle sí, me parece, pero no nos parece, y aquí está nuestra propuesta para que se incorpore? Pregunto. Y de hecho es válida la pregunta y fue una discusión que nosotros tuvimos al menos en el seno de ANEP. ¿Qué conviene más, ir o no ir? Por un lado, consideramos que nosotros nos corresponde, si no lo está haciendo el Ejecutivo, llevar la discusión al público. Porque tampoco es algo que se debería de discutir a puertas cerradas dentro de un hotel con coffee break. No. Entonces, nos conviene llevar nosotros nuestras propuestas y nuestras opiniones de las reformas, que ya las vamos a empezar a socializar al público. Segundo, vuelvo ahí es donde te hacen las trampitas que nos están haciendo a todos como ciudadanos. Hace menos de una semana presentaron 196 reformas y te citan con menos de una semana para que vayas a decir sí o no. De nuevo, es lo que están queriendo es generar un río revuelto, ganancia de... Bueno, me queda clara un poco la postura de ustedes. Insisto, es responsabilidad de nosotros colocar sobre la mesa los diferentes argumentos que plantean como actores de este proceso, a la cual pues concurrimos para convocarlos y conocer. El día lunes fue miembros de la comisión, ahora sectores que también objetan esta propuesta. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias, como siempre. un gusto, te agradezco. igual, un gusto. Muchísimas gracias también a ti, Leonor, te agradezco muchísimo. Aclaro, habíamos hecho la invitación a FUSADES y hemos estado constantemente haciéndole la invitación a FUSADES, a sus representantes, para que vengan y analicemos también desde la perspectiva de ellos, pero lastimosamente no hemos logrado acuerdos para poder tener la postura de ellos en este programa. Así es que esperamos que más adelante así sea y no exista ningún otro tipo de, digamos, de situaciones que puedan ser de la no armonía que corresponde precisamente a un Estado como el nuestro, en la que como medio de comunicación damos los aportes pertinentes para que la población pueda construir su propia lectura de los hechos. Bueno, gracias nuevamente. Nos vamos a la pausa y venimos a hablar sobre las expectativas que hay ahora. También actividad mucha en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Sobresueldos cita a 2 diputados del Partido Arena, exfuncionarios del gobierno y la administración del expresidente Elías Antonio Saca, y también a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Así es que vamos a hablar ahí. Están en cuestión de segundos.